Bienvenidos, buscadores de la verdad oculta. Esto es Enigma del pasado. En este lugar, desenterramos lo que el tiempo quiso enterrar. Aquellas historias que la historia oficial olvidó, pero que las paredes y las almas en pena recuerdan. En este lugar, desenterramos lo que el tiempo quiso enterrar. Aquellas historias que la historia oficial olvidó, pero que las paredes y las almas en pena recuerdan, porque hoy nos adentraremos en esos lugares de eco y soledad, donde la tragedia se repite una y otra vez. Sitios donde la lógica se rompe y solo queda el miedo. Esta noche, cerraremos todas las salidas y bajaremos al nivel más profundo del pánico. Vamos a contar la historia de El Vigilante del Sótano 3. La historia de lo que sucede cuando te toca ver, escuchar y sentir la muerte de alguien, justo en el lugar donde ocurrió. Si te atreves a enfrentar esta noche con nosotros, suscríbete al canal, activa la campana, y reza para que el eco de este relato no te siga hasta tu propia casa. El Vigilante del Sótano 3. Eran las 1:47 de la mañana de la madrugada. El sótano 3 del estacionamiento de Plaza Central era un mausoleo de concreto, un laberinto frío y vacío donde solo reinaba el zumbido constante de los tubos fluorescentes y el eco de la soledad. Felipe, el guardia de turno, se cubrió con su chamarra. Llevaba 3 meses en el turno nocturno. Los ruidos aquí abajo eran traicioneros, el goteo del drenaje se confundía con pasos, el crujido de la estructura con un susurro. Justo cuando estaba por cerrar los ojos, la cámara del sótano 3 capturó un destello fugaz. No era la luz de un faro, era el reflejo de algo metálico y rápido. Luego, el sonido. No fue fuerte, pero fue inconfundible, un chirrido agudo de neumáticos contra el concreto, seguido por un eco hueco. Base, ¿hay algún vehículo entrando o saliendo del sótano 3? Preguntó Felipe a su radio. La respuesta llegó con estática. Negativo, Z1. El estacionamiento está vacío, lo sabes bien. El estómago se le revolvió. Se puso de pie, tomó su linterna y la radio. Tenía que verificarlo. El protocolo no negociaba anomalías. Al descender, el aire se sintió más pesado, oliendo a humedad, aceite quemado y algo más. Metálico. Sus botas resonaban en el cemento pulido. Contuvo el aliento, caminando lentamente entre las columnas numeradas. Cuando llegó al pasillo donde la cámara había captado el destello, su linterna se detuvo en la columna C19. Era una de las pocas con una abolladura profunda y oxidada en su base. Luego, la luz de la linterna se deslizó hacia el suelo. Allí, justo al pie del pilar, había una gran mancha oscura y seca. No era aceite, era sangre antigua. Un sudor frío le perló la frente. Intentó retroceder, pero justo entonces lo escuchó, un motor al ralentí. El sonido venía de la nada, sin dirección clara, pero estaba cerca. Felipe levantó la linterna y, en ese instante, el motor aceleró. ¡Bam! No fue un sonido real, sino un recuerdo auditivo que le estalló en los oídos, el crujido de metal, el estallido del cristal, el gemido de un impacto mortal. Parpadeó. La imagen de un viejo sedán chocando contra el pilar C19 se disolvió como humo frente a él. Estaba alucinando. Se dio media vuelta, listo para correr. En ese momento, el motor que había escuchado antes se encendió justo sobre él. La intensidad del ruido hizo que la estructura vibrara. Luego, un golpe seco y metálico resonó en el techo de concreto, como si algo pesado se hubiera caído en el nivel superior. Felipe se giró temblando y enfocó la linterna en el techo, buscando el origen del ruido. La luz se detuvo. Colgando del concreto, justo donde antes no había nada, estaban 2 pies y piernas enfundadas en pantalones oscuros de vestir, manchados de un color casi negro. Parecían suspendidas, meciéndose apenas en el aire inmóvil. El aliento se le cortó. El motor en el techo se apagó. Un silencio sepulcral llenó el sótano. Y entonces, un susurro frío, con el eco de una voz rasposa que venía de la oscuridad de arriba, le llegó al oído, tan claro como si estuviera a su lado. Ayúdame a salir. La reja está cerrada. Felipe soltó un grito ahogado. La linterna se le resbaló de las manos y rodó por el piso, dejando un haz de luz errático que se apagó al chocar contra un neumático. Oscuridad total. Solo se escuchó el goteo, y luego, un clic fuerte. Un cinturón de seguridad abrochándose. El vampiro de Guadalajara. El origen del mal, 1850S, el Panteón de Santa Paula de Belén, inaugurado a principios del siglo XIX, era un lugar de descanso final para la alta sociedad tapatía. Sin embargo, no todo el que entraba allí era un alma bendita. La leyenda cuenta que a mediados del siglo XIX, una extraña ola de terror azotó Guadalajara. La gente amanecía muerta en sus camas, con los rostros pálidos como cera y los cuerpos drenados de sangre. Los médicos estaban desconcertados, y la gente comenzó a hablar en susurros de un mal antiguo, un vampiro.
Se decía que este ser era un hombre noble y adinerado que había llegado de Europa, se había establecido en las afueras de la ciudad y se alimentaba en secreto de los jóvenes de la noche. El pánico creció tanto que se establecieron toques de queda y nadie se atrevía a salir después de la puesta del sol. El enfrentamiento y el castigo. Un día, un grupo de valientes campesinos y guardias locales, armados solo con fe y valor, decidieron darle caza. Tras varios días de acecho, lo encontraron en el barrio de Analco. El enfrentamiento fue breve y violento. Lograron acorralarlo y, siguiendo las tradiciones del viejo mundo, le clavaron una estaca de madera en el corazón. Finalmente, el terror había terminado. Pero nadie se atrevió a incinerar el cuerpo, por temor a ofender a Dios con un acto pagano. Decidieron enterrarlo en el Panteón de Belén, la tumba que no querían que creciera. El sacerdote, profundamente temeroso de que la criatura pudiera regresar, impuso una condición para el entierro: el vampiro debía ser sepultado en un lugar apartado, y se le colocaría una losa de piedra enorme y pesada para evitar que se levantara. El cuerpo fue sellado bajo tierra. Y por un tiempo, la paz regresó a Guadalajara. Sin embargo, a los pocos días, los guardias del cementerio notaron algo inusual. La losa de piedra que cubría la tumba había sido movida. Pensaron en un intento de profanación, pero la volvieron a colocar y la sellaron con más cemento. Una semana después, el hecho se repitió. La lápida estaba de nuevo fuera de su sitio, como si una fuerza descomunal la hubiera empujado desde abajo. El sacerdote, desesperado, mandó colocar una losa más grande, casi un monolito, y la aseguraron con cadenas. El árbol del terror. La mañana siguiente, el sepulturero se encontró con un espectáculo escalofriante. La gigantesca losa de piedra no solo había sido movida, sino que estaba partida en dos por una fuerza interna. Y justo en medio de la grieta, donde el corazón del vampiro debía yacer, había brotado un árbol pequeño. El árbol creció a una velocidad sobrenatural, como alimentado por una energía oscura y potente. Sus raíces se volvieron inmensas, extendiéndose sobre el terreno y rodeando los restos de la lápida rota. La gente interpretó esto como una señal: la estaca que le clavaron al corazón del vampiro había echado raíces. El árbol era el vampiro mismo. El monstruo no había muerto, solo había mutado, y estaba usando ese árbol como un canal para observar el mundo, alimentarse de su miedo y esperar su momento para liberarse. La maldición actual. Hoy, el árbol es una presencia imponente en el Panteón de Belén. Es alto, oscuro y tiene una forma retorcida que evoca una figura humana estirando sus brazos. Los guías y los vigilantes del cementerio relatan que, si se intenta cortar una rama o dañar el árbol, la persona sufre desgracias o accidentes graves poco después. Se escuchan susurros provenientes de las ramas en las noches de luna nueva. La leyenda más temida: si alguna vez alguien logra derribar el árbol, la maldición se cumplirá. La estaca se liberará del corazón del vampiro, y el monstruo despertará para retomar su cacería en Guadalajara. Por eso, la tumba permanece intacta, protegida más por el miedo que por la seguridad, un recordatorio viviente y terrorífico de que el pasado, en México, a veces echa raíces. Así terminan los reportes, pero nunca las historias. El miedo no es un hecho, es una memoria que se aferra al concreto y a la tierra, esperando ser revivida. Ahora, mientras la luz vuelve a encenderse en tu pantalla, ¿puedes asegurar que no has traído un poco de ese sótano o de ese cementerio contigo? Si te atreviste a llegar hasta aquí y valoras que desenterremos estos enigmas del pasado, demuéstrale al algoritmo que no tienes miedo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Solo así podremos seguir arriesgándonos en las zonas de oscuridad. Y por último, comparte esta historia con aquel amigo que dice que no cree en nada. A ver si se atreve a verla con la luz apagada. Gracias por abrir la puerta de tu noche. Nos vemos en el próximo enigma, si es que sobrevives la espera.